Me llamo Juan Bautista de La Salle. La ciudad francesa de Reims, famosa por sus vinos y su catedral, los primeros pasos, fue el 30 de abril de 1951. Tuve una familia estupenda. Mi padre era juez y mi madre una gran mujer, muy amante de su familia. Mis abuelos fueron de esa clase de abuelos que todo niño debería tener en su vida. A mi abuela le encantaba leerme la vida de los santos. Como todas las abuelas, quería que yo, su nieto, llegara a ser un héroe también. No éramos de la clase social más acaudalada, pero para cualquier pobre de aquellos tiempos, nosotros éramos muy ricos. Una vez hasta me llamaron la atención en clase por ir excesivamente arreglado. En total tuve 10 hermanas y hermanos. 4 de ellos murieron de pequeños y de los 7 que sobrevivimos, yo fui el mayor. Los historiadores llaman al siglo XVII la edad de oro del gran monarca Luis XIV. En general se puede decir que una visión positiva de la vida dado a las fiestas suntuosas, aunque claro, no en toda Francia se vivía así. Si había una cosa que me airaba, era especialmente la abismal diferencia entre ricos y pobres y el odio y el desprecio con que unos miraban a la jerarquía eclesiástica estaba muy ligada al poder del Estado y por lo general se ponía más del lado de los poderosos que de los pobres. Os confieso que al principio yo mismo menospreciaba a los que eran más pobres que yo. Estudié en un colegio de los que vosotros llamaríais algo así como un colegio para niños bien, y a la avanzada edad de 11 años recibí la tonsura. Eso quería decir que un día podría ser sacerdote o, quién sabe, tal vez incluso obispo. En aquel momento no tenía ni idea de lo que eso significaba, pero a los 15 años me lo tomé mucho más en serio cuando un tío mío me cedió su canonjía. Con 18 años me gradué en la Universidad de Reims y a los 19 me decidí, dejé mi casa y me encaminé hacia París para realizar los estudios sacerdotales. Algunos acontecimientos familiares cambiarían un año después todos mis planes. Mi madre falleció con 36 años y mi padre solo un año después, a los 47. Fue una de las épocas más tristes de mi vida. Todos estos acontecimientos que intenté vivir con paz interior y serenidad me hicieron más serio de lo que yo era en realidad. A los 21 años era el cabeza de familia y a la vez me preparaba para el sacerdocio. Llegué a sacar el doctorado en teología, pero nunca me consideré un intelectual, sino más bien una persona práctica. Tal vez por esto nunca fui lo que algunos llaman sacristía. Tenía el sentimiento de que Dios me indicaría el camino que debería tomar en mi vida, y ciertamente no tardó demasiado en darme algunas pistas. Poco antes de morir, un íntimo amigo sacerdote me responsabilizaba de unas religiosas y una escuela para niñas que él había fundado. Visitando a estas religiosas, coincidí un día en la puerta de la casa con Adrien Niel. Venía de Rouen acompañado de un muchacho y con un encargo: abrir una escuela para niños pobres. Le llevé a mi casa y decidí echarle una mano. Si entonces hubiera sabido dónde me metía, tal vez no habría puesto encima ni la punta del dedo. Dios sabe cómo hacer las cosas. Niel, como si fuera una luciérnaga, brillaba por un momento y desaparecía sin terminar nada de lo emprendido. Pero para mí, y es justo decirlo, él fue la persona a través de la cual Dios me ayudó a ver lo que debía hacer con mi vida. Seguro que tú también puedes decir lo mismo de otras personas. Ambos mirábamos en la misma dirección, la de las calles y barrios miserables de Francia en los que pululaban como vagabundos los niños pobres. Sería nuestra escuela. Los años que van de 1679 a 1685 fueron mis años de encarnación en el mundo de los pobres. Dios tomó las riendas de mi vida y yo fui de compromiso en compromiso, cada vez más arriesgadas. Cuando ya terminaba de ayudar a Niel, me vi envuelto en una segunda escuela. Esta quedaba bajo mi entera responsabilidad por ser yo quien había contratado a los maestros y quien les consiguió un pequeño salario. Casi sin dar convertido en el tutor de aquellos maestros. Les enseñaba
a enseñar, les aconsejaba en sus problemas y rezaba con ellos. No obstante, aquello no marchaba como yo quería, así que un día tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Invité a los maestros, una media docena más o menos, a vivir en mi casa. Podéis imaginaros la que se armó. Pensaron que me había vuelto loco alojando a aquellos individuos sin refinamiento ni modales. Uno de mis hermanos hasta se marchó de casa. Al mirar hacia atrás, pienso que fue un acto bastante impulsivo, casi como si alguien me empujase a hacerlo. En poco tiempo habíamos abierto 4 nuevas escuelas. Con 31 años dejé mi casa y me fui a vivir con los maestros. Juntos decidimos llamarnos hermanos y vestirnos con un tipo de ropa que nos distinguiera de los seglares y de los clérigos. Algunos nos hacían burla por las calles debido a la pobreza y sencillez de nuestro aspecto. El entusiasmo inicial no duró mucho. La vida de maestro era demasiado dura. Alguno llegó a morir de agotamiento y otros abandonaron el trabajo. A los que quedaron yo les hablaba de la providencia, pero ellos me reprochaban hablar así, con las espaldas seguras y una buena herencia familiar. Tenían toda la razón. Solo mis honorarios como canónigo equivalían a 5 veces su sueldo. Un amigo sacerdote me dio un consejo: o saltas al vacío o abandonas. Date de lleno a esta misión que Dios pone. Renuncia a tus privilegios, a tu posición en la catedral y da tu dinero a los pobres. Había que jugarse el todo por el todo y eso es lo que hice. Mi sitial en el coro de la catedral y el sueldo que conllevaba se lo entregué a un sacerdote pobre. Debido a una terrible ola de frío en el invierno de 1684 por toda Francia, todos mis bienes, unos 240.000 euros, se convirtieron pobres. A partir de entonces, más cerca de los hermanos y de los niños que educábamos. Al final de todo este tiempo, abrí una escuela para formar maestros. Unos serían hermanos y vivirían en comunidad. Irían solos a los pueblos como maestros rurales. Para mí, esta era una obra dirigida a la raíz misma de los grandes problemas. En mi tiempo ocupaban una de las clases sociales más bajas, pero para mí eran hombres llamados por Dios para una gran misión. Eran como embajadores de Dios, sentirse orgullosos de su vocación, dejarse guiar por Dios y ser capaces, bajo los pobres harapos de los niños, a quienes leer y escribir para un ciudadano normal era un lujo y les gustaba que las cosas estuvieran así, cada uno en su sitio. Dios me hablaba a través de todo aquello, y pienso que fue en estos años cuando el Instituto de los Hermanos fue engendrado en las entrañas de la historia por voluntad de Dios. Durante los 6 años siguientes empezaron a surgir en el horizonte cargadas de problemas. Casi todos los hermanos se marcharon, y mi salud tampoco iba muy bien, que digamos. En medio de toda esta tormenta, unos cuantos maestros y yo nos comprometimos mediante un voto a mantener las escuelas gratuitas y abiertas hasta nuestro último suspiro o la extinción de nuestra sociedad. Con este fin, permaneceríamos juntos aunque solo quedáramos los 3 y nos viéramos obligados a pedir limosna y vivir de solo pan. Yo entonces tenía 41 años. De nuevo, poco a poco, todo volvió a su curso y seguimos abriendo nuevas escuelas. Algunos dicen que fui pionero en la implantación de ciertos métodos de enseñanza. Enseñábamos a todos simultáneamente y lo hacíamos en francés, no en latín. Los niños estaban agrupados por niveles y conviviendo aprendían a superar las barreras que las clases sociales establecían.